que nunca necesitamos el consuelo que Él ofrece. Gracias por ese Espíritu Santo maravilloso que está en nuestras vidas. Jesús, tú subiste al cielo, pero dijiste que iba a estar con nosotros el Espíritu Santo, y por eso es que te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, muchas gracias. Si alguna persona está aquí y todavía no ha sentido esa presencia del Espíritu Santo, permite que pueda tener esa experiencia maravillosa de poder sentir el Espíritu Santo. Señor, ahora vamos a escuchar tu palabra que sana, tu palabra que liberta, tu palabra que salva, tu palabra que nos ayuda, Señor, en nuestra tribulación, tu palabra que nos dirige. Señor, aquí está tu siervo, úsalo para traer esa palabra poderosa tuya. Permite que nosotros no solamente seamos oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos ser obedientes a tu palabra y podamos vivir conforme a tu palabra. Gracias por ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Gracias, hermana Aida. Hay un reclamo en este día de que el Espíritu ministra nuestra vida. Lo que hemos hecho aquí y celebrado a propósito tiene que ver con eso que les digo. Porque en este día hemos celebrado el logro de nuestros estudiantes. Hemos celebrado que hermanos que estaban en otro lugar han regresado a la casa. Y eso también es motivo de alegría y de gozo. Pero también, como bien decía nuestra hermana Hilda, celebramos la partida definitiva de gente de la iglesia y de familias relacionadas a esta iglesia. Así que el Espíritu, es mi oración en este momento, necesitamos que nos hable como nunca, para que las fuerzas vengan precisamente de lo alto. Y además de eso, a través de la internet se comunican con nosotros en estos mismos momentos. Hay varias peticiones. La primera es de la hermana Beba Silva, que pide oración por una compañera de trabajo con una situación particular. La hermana Elba Barroso pide oración por sus hijas. Y la hermana Miriam Vega pide oración porque un nietecito suyo va a participar de un recital en los próximos minutos. Así que en todo eso vemos el obrar de Dios y la mano de Dios con cada uno de estas familias. Nuestra oración para que Dios le use con poder a este nietecito, bendiga las situaciones particulares en estas familias que piden la oración de ustedes, porque ustedes y yo somos la iglesia. Esto es el templo. La iglesia somos ustedes y yo, que en este día estamos anhelando la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en esta celebración de Pentecostés. Por eso usted ve colores, imágenes. Tenemos un símbolo permanente en el vitral de nuestro altar, porque allí está la paloma que descendió y la copa de la alianza, celebrando que Dios es bueno, que nos da vida y vida en abundancia. Y en esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes sobre la pregunta siguiente. Una pregunta que le hago a ustedes y que me hago yo. ¿Será posible un mundo mejor? ¿Será posible un mundo mejor? La pregunta puede tener una variedad de respuestas, desde las más pesimistas hasta las más ensoñadoras.
Usted quiere un autor bíblico más pesimista que Eclesiastés, que cuando comienza su discurso dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, esto no tiene remedio, esto llegó a su fin. Aquí no hay salida, porque para él los horizontes se habían cerrado. Bueno, pues en el espectro de nuestra vida hay también de todo tipo de perspectivas, sin decir que unas son buenas o malas. Sencillamente eso se da en la experiencia humana precisamente porque ustedes y yo y cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos experiencias diferentes, nos han marcado circunstancias diferentes, miramos la vida, el presente, el futuro de manera diferente. Pero otra cosa es el reclamo de Dios que en este día nos invita a mirar la experiencia de Pentecostés como una familia, como la familia de la iglesia. La iglesia, precisamente, que se fundaría con la irrupción de ese Espíritu Santo aquel día sobre los que estaban reunidos en aquel lugar. Y quizás si le preguntamos a un soñador, puede decirnos, sí se puede, esto puede cambiar. Esto puede ser un lugar esplendoroso. Una persona más analítica a lo mejor nos propone una serie de eventos que se tendrían que dar como condición para que ese mundo se realice. Recuerde la pregunta y no la quite de su mente, porque es el punto de partida para nuestra reflexión. ¿Será posible un mundo mejor? Realmente, nosotros creemos que sí, que no, o tal vez. Aquí, cada uno de nosotros también podemos proponer una respuesta diferente de acuerdo a nuestras experiencias. Pero cuando la pregunta se nos hace desde el punto de vista de ser iglesia, que es lo que somos usted y yo, la respuesta no puede partir única y exclusivamente de mi experiencia o de lo que yo creo. Tiene que partir de la experiencia de Dios. Por eso en este día al gran Dios, el de los cielos, pero también el que se acercó en Jesús, pero también a través del Espíritu Santo, ese reclamo en esa unidad y en ese vínculo del Espíritu lo hacemos a Él, porque en esta hora es el único que puede consolar a nuestras familias enlutadas. En esta hora ese Espíritu Santo es el que puede afirmar nuestra fe, y en esta hora ese Santo Espíritu de Dios es el que permite que levantemos nuestra mirada y que en nuestro horizonte podamos ver la posibilidad de nueva vida en su nombre. Y para mí la forma más acertada de contestar esta pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Será posible un mundo mejor? Para mí la manera más adecuada de hacerlo es a través de lo que esa iglesia, de lo que a esa iglesia le ha dado forma a través de los años. En otras palabras, la razón de ser de la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, no está fundamentada en ella misma, aunque eso pueda parecer con cierto contraste. Voy a repetir. La razón de ser de la iglesia, mis amados hermanos, no está fundamentada en ella misma. La iglesia no vive para sí. La iglesia no vive para la autocomplacencia, la comodidad o la conformidad. No vive para el status quo tampoco. La iglesia vive para otro. La iglesia vive para Dios. La iglesia vive para uno más grande que la iglesia. Amén.
porque Dios es más grande que la iglesia. Las expectativas de Dios, dice su palabra, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, esa dimensión de grandeza, de misterio, de posibilidades, tenemos que dejarla siempre a Dios, que tiene la última palabra en nuestra vida. Bueno, la última, la presente y la final también la tendrá Él. Así que la iglesia no vive para sí. Vive para aquel que la llamó, para aquel que envió a su Hijo, para aquel que derramó su Santo Espíritu en Pentecostés y que después de tantos años nosotros podemos celebrar esa gran fiesta que originalmente comenzó como una manera de agradecer a Dios por lo que hacía en medio de la cosecha y de la agricultura de un pueblo, y que después tuvo dimensión de pacto con la nueva alianza, primero con la ley y después con la alianza de nuestro Señor Jesucristo, y que después se incorporó la celebración de la llegada del Espíritu Santo. Y hoy usted y yo estamos aquí celebrando que el Espíritu Santo está en este lugar. Pero celebrando además que el Espíritu Santo se metió en nosotros. No es solamente que el Espíritu revolotea en este lugar y consuela y conforta y envía una palabra de poder y da aliento al cansado y renueva la fuerza. Sí, no, eso es verdad, pero no es solamente eso. Es que Dios decidió en aquel día de Pentecostés enviar ese Espíritu, y que ese Espíritu, como dice la palabra, penetrara sobre la cabeza como llama de fuego y llegara hasta el tuétano de la vida, para producir cambios y transformaciones. Ese Espíritu que se metió en usted también, y que usted lo tiene dentro, y que usted lo vive como una experiencia real, y que está ahí dentro de usted y dentro de mí, y que cuando nos desviamos nos redarguye, y que cuando hacemos lo bueno lo afirma y lo celebra. Ese es el espíritu de la iglesia, amados hermanos. Ese es el espíritu que llega a la gente que nos ve por internet y recibe la bendición de la palabra. Porque no hay distancia ni tiempo que pueda limitar el obrar del Espíritu Divino. Así que la iglesia ha sido sostenida por una fuerza mayor que yo llamo milagrosa, porque no siempre se entiende, pero Dios sí entiende. Dios sí entiende. Y sabe cuál es el propósito para nuestra vida. Sabe lo que es mejor, porque su voluntad es agradable y perfecta, dice su palabra. Sabe lo que nos conviene en todo momento en nuestra vida. Por eso es que determina más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestros deseos, lo que hace, porque es para el bien de su iglesia. No hay otra manera de pensar, mis amados hermanos, con tanta persecución que ha tenido la iglesia desde el comienzo, desde el inicio. Imagínense, mataron a su fundador, siendo un joven, lleno de vida y de cosas por hacer. El asedio de todos los profetas, bueno, o de la mayoría de los profetas que han venido a predicar su palabra en el nombre de Dios. Hasta hoy, hermanos, hasta hoy. Si no demos una mirada al Medio Oriente, por poner un ejemplo drástico, ¿verdad? Dramático. El odio de alguna gente a todo lo que se llame Dios o tenga aspecto de sagrado o de divino. Y también yo creo que es justo que se diga que esa iglesia con I mayúscula, institución,
Hay momentos en que en nombre de Dios, aduciendo que está obrando en nombre de ese Dios que dice que la llamó, también ha hecho daño. Ha habido momentos en que la iglesia no ha hecho lo que ha tenido que hacer, en que ha mirado para el otro lado, o en que ha dejado de hacer lo que se le ha llamado a hacer. Pero eso que le ha sostenido y que nosotros hoy entendemos, celebramos y afirmamos como la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, es lo que nos da forma y razón de ser hoy. Porque Pentecostés está aquí en medio nuestro. Pentecostés es la presencia del Espíritu que me invita a que en medio de la diversidad generacional, cultural, étnica, de la que sea, nosotros podamos abrazarnos y decir que somos uno en Cristo. Y que su propósito será cumplido no en pese a esas diferencias, que las afirmamos, pero reconocemos que esa unidad que nos permite el Espíritu está por encima de esa diversidad. No es uniformidad. No es tratar de que tú pienses igual que yo o de que yo me parezca a ti. No, es que en medio de esa diversidad, que a propósito es rica, nosotros podamos celebrar que hay un Dios por encima de esa experiencia diversa que nos llama al arrepentimiento, nos llama a la conversión, nos llama a la entrega y a seguir diciendo que somos la iglesia del Señor. Con todo lo que se pueda criticar, con todo lo que se le pueda señalar a esa iglesia, con todo lo que se le pueda decir, esta es la iglesia del Señor. Esta fue la iglesia que el Señor compró con su sangre. Sí, mis amados hermanos, lo que marcó definitivamente nuestra vida y lo que la marca hoy es la llegada del Espíritu Santo. Pentecostés, y hoy en la mesa también lo vamos a experimentar, es la fiesta de gratitud, de nuestra gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho y por lo que hace y por lo que hará con nuestras vidas. Pentecostés es la celebración en la que apartamos nuestra vida como un compromiso irrevocable para Él. En Pentecostés cada día hacemos una nueva alianza. En Pentecostés reafirmamos nuestro llamado. En Pentecostés decimos que no tornamos nuestra mirada atrás. En Pentecostés afirmamos nuestro rostro para seguir a Jerusalén, a la ciudad santa que nos espera algún día, para tener un encuentro glorioso con nuestro Dios. Pentecostés además es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo. ¿Se acuerdan a Jesús en la oración del domingo pasado? Que oraba y que decía que Él se iría, pero que enviaría un consolador. Esa promesa se cumplió con la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida. Esa promesa es una realidad hoy que podemos palpar y que podemos vivir desde dentro de nosotros. Esa experiencia pentecostal tiene que estar en nuestros genes, tiene que estar en nuestro corazón. Pentecostés, que no es igual que pentecostalismo. Aunque
se parece. Y de hecho, ¿verdad? El pentecostalismo nace de Pentecostés. No, todos nacimos de Pentecostés. Pero el Pentecostés es la experiencia del Espíritu que está por encima de los nombres denominacionales y congregacionales. Pentecostés es la vida manifestada de manera relacional con Dios y también con mis semejantes. Tiene que ver con la decisión de Dios para hacer de nuestra vida una morada para Él. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana que el mundo puede cambiar? ¿Cuántos podemos decir esta mañana que este mundo lleno de zozobra, de desasosiego, de desesperanza, Dios lo puede transformar? ¿Cuántos podemos decir que el anhelo, el deseo de Dios de establecer el reino aquí, que comenzó con Jesucristo, pueda seguir siendo una realidad hoy, cuando como con Eclesiastés podamos decir, ¿verdad? Podamos decir, aún aquellos más pesimistas, que todos los horizontes se han cerrado para nuestra vida, que ya no se puede hacer nada. ¿Cuánto podemos afirmar que la presencia de Dios que está en este lugar y que nos va a invitar a la mesa puede ocasionar una transformación en nuestra vida, de manera que desde la realidad que sea que tengamos, desde la perspectiva y pensamiento que tengamos, podamos afirmar que la presencia de Dios ha llegado a este mundo a través de su Espíritu Santo y que en esta hora está en este lugar y vive en cada uno de ustedes? Invito a los diáconos y diaconisas de la iglesia para que me acompañen a ministrar la cena del Señor. En los elementos, mis amados hermanos, en los elementos que están representados en el pan y que están representados en el vino, allí nosotros recibimos la gracia de Dios. En esta hora, el Señor, que lo llamó a usted y me llamó a mí a este encuentro algún día de nuestra vida con Jesús, ese Señor, que es Salvador, que es dueño y que es Rey de nuestra vida, les invita a recibir de manos de sus hermanos el pan de vida y el vino de salvación. De Dios.